te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos se hayan ido, nunca me faltas. Yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Porque no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos se hayan ido, nunca me faltas. Es que te necesito, porque mi alma, oh Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos, doblaré mis rodillas, clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas y clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, ahora mismo. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Daniel capítulo 12 habla sobre el tiempo del fin. Vamos a tocar un poquito ahí el tiempo del fin, porque hay algunas confusiones, amado, con estos tiempos. Y una de las cosas que habla acá, el Señor está hablando a su pueblo, Israel, ¿cierto? Muchos lo tienen que es para la iglesia, pero el contexto está para su pueblo Israel. No se peleen, ¿sí? Para su pueblo Israel. Dice ahí el capítulo 1, y lo vamos a ir viendo con la ayuda del Señor, ¿cierto? Vos siempre tenés que tener en cuenta que tú, al poner la confianza en el texto que vos estás leyendo, hay alguien llamado el Espíritu Santo que te asiste, que te ayuda y que te recuerda algunas cosas con referente a su verdad, ¿sí? Siempre Dios te va a auxiliar en ese aspecto. Así que
no es en vano escudriñar las Escrituras y profundizar en ellas, ¿sí? En el momento oportuno, el Espíritu Santo va a sacar de Cristo y te lo va a dar a conocer, ¿sí? Que es la iluminación. Eso se llama cuando nos amanece el Señor. Dice que sobre toda la tierra habrá tinieblas, pero sobre ti amanecerá Jehová. Esa palabra amanecer, que es del griego fotizo, significa que va a haber una iluminación en una verdad, ¿cierto?, que está diseñada para los tiempos, en este caso, para los tiempos del fin. Nos tenemos que acordar que en el tiempo de Daniel, cuando muchas veces habla de su venida, una de las cosas que Daniel no podía tener el conocimiento era, por ejemplo, del arrebatamiento, que sí le fue comunicado al apóstol Pablo. Entonces, cuando habla de la venida, ¿cierto?, Daniel no tiene el mismo panorama, por ejemplo, que tenía Pablo, ¿sí?, el apóstol, y como el panorama que tenía Juan, que fue el que dictó el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces Daniel, si bien pudo ver muchas cosas referentes a la escatología, a la venida del Mesías en carne, ¿cierto?, hecho hombre, y bueno, pudo marcar a grandes rasgos, ¿cierto?, su venida, su muerte y todas las cosas que vendrían a favor de su pueblo Israel. Acá en este Daniel capítulo 12 es muy interesante. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí cada facción del texto va teniendo algunas cosas que van marcando ese tiempo, ¿sí?, ese tiempo específicamente, ¿sí? Muchos lo han dado a conocer como que es para este tiempo, pero volvemos a decir que Daniel no tenía toda la revelación. Es más, llega un momento que él habla y le dije, Señor, ¿para cuándo será estas cosas? Y el Señor le dice a Daniel, cierra el libro, Daniel, porque estas cosas están selladas, ¿cierto? Hay muchas cosas que él podía ver que no entendía, ¿cierto? Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí vamos a ver una gran diferencia que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los redimidos por Cristo Jesús, a diferencia de los que van a ser en aquel tiempo. Y la diferencia que hay con el tiempo del principio, en el tiempo adámico, el tiempo abrahámico, davídico y mosaico, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice esta palabra. Y yo, Daniel, miré y he aquí dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
y oí un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra hasta el cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dijo el Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cierto? Y bueno, y después sigue hablando algunas cositas. Ahí Dios marcándole no tan solamente a Daniel, sino para todos aquellos que van a leer este texto sagrado para poder tener un entendimiento. Acá podemos ver, en una primera fase vemos, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sí? Ahí está hablando Daniel, Dios le está dando a Daniel algo muy a grande rasgo. Cuando aparece esa palabra aquel tiempo, es una fecha muy señalada en los tiempos de Dios. ¿Sí? Y está haciendo referencia a el tiempo de la gran tribulación. La tribulación en sí va a estar dividida en dos, la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? En los cuales van a ser 7 años. Para que esto ocurra, una de las cosas que tiene que pasar es que ocurra el arrebatamiento del pueblo de Dios, ¿sí? Un pueblo ya que está siendo redimido, ha sido salvado, tiene todas las promesas en Cristo Jesús cumplidas, posicionalmente está sentado, está sellado, ¿cierto? Por su Espíritu Santo, está sellado para salvación. Entonces hay un montón de cosas que no nos tocaría a nosotros de lo que está escrito acá en Daniel. Acá está señalando para que vos puedas ver la diferencia que hay de la iglesia, que somos nosotros, con el pueblo de Dios que es Israel. ¿Cierto? En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Miguel quién es? Miguel es un arcángel, que siempre fue la asignatura que tuvo y tiene y tendrá este arcángel, es que va a ser un defensor, va a ser un guerrero, ¿cierto? Un arcángel guerrero a favor del pueblo, que ha intervenido muchísimas veces en la historia a favor de Israel, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante de que vos sepas que este personaje, aún se dice que hay algo que detiene la manifestación del anticristo en estos tiempos, y una de las cosas que dicen que puede ser es este personaje, este arcángel, para que no se manifieste todavía, ¿no? Y otros dicen que es el Espíritu Santo, y algunos alegan que es la iglesia. Hay una gente que en este tiempo, vos tenés que saber, está frenando la venida del anticristo, la manifestación del anticristo. Ha habido muchos anticristos que fueron preparados a través de los tiempos, a través de las edades, pero no pudieron manifestar su poder a nivel mundial en su totalidad o casi su totalidad, como habla las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay alguien que está deteniendo esa manifestación. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay un diseño de Dios, hay una sabiduría de Dios,
¿cierto? Que a través de los siglos tiene que ser desarrollada, tiene que ser manifestada y mostrada, ¿cierto? ¿A través de quién? A través de la iglesia, a través de nosotros, ¿cierto? Y este es un tiempo de no callar, este es un tiempo de hablar, de manifestar, según el ministerio, el don que te ha dado el Señor a vos, de poder manifestar el cielo en la tierra. Y acá estamos hablando cosas del cielo. Acá estamos hablando de alguien llamado Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cierto? Acá está hablando de los hijos de tu pueblo, esto es Israel. ¿Sí? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Será tiempo de angustia la cual nunca hubo, ¿cierto? La cual nunca hubo. Por allá hay una palabra que habla sobre la angustia de Jacob, ¿cierto? Que tiene mucha referencia con esto. Será un tiempo verdaderamente donde la tierra va a ser colapsada totalmente, todos los sistemas conocidos, la naturaleza, los gobiernos, va a ser totalmente colapsado, ¿cierto? Y va a ser todo para mal en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio sobre el mundo, ¿cierto? Sobre todo el mundo. Todo eso que te persigue a vos como iglesia, ¿cierto? Que te juzga, que te persigue, ¿cierto? Que tratan de menoscabar todo el nombre, todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Esto no es de ahora, esto es desde los principios de los tiempos. Ese mundo va a sufrir un juicio. Por eso es necesario que nosotros tengamos que tomar una elección y tomar una decisión, ¿cierto?, sobre dónde queremos pasar nuestra eternidad, ¿cierto? Si nosotros escogemos a Cristo, abrimos el corazón a su palabra, al plan de salvación, que eso es una obra del Espíritu Santo sobre la vida del hombre y de la mujer, es una obra de redención, es una obra de propiciación, es una mediación, una intervención divina que ocurrió en la cruz del Calvario y se manifestó en la resurrección de los muertos. Cuando Jesucristo se levanta de la tumba, ¿cierto? Ahí con él trae dos armas que tenían sujeta a la humanidad. Uno era el pecado y otro era la muerte. Son las dos armas que se le quita a Satanás. El diablo fue totalmente desarmado. El diablo no tiene autoridad sobre la iglesia. Eso es una de las cosas que vos tenés que saber. A no ser que vos se la des, a no ser que vos se la delegue, como lo hizo Adán en su momento, que le dio autoridad. Si vos en tu vida personal le das autoridad en algunas áreas de tu vida a Satanás, Satanás va a tomar lugar. Y si hasta ahora, ¿cierto?, has sido salvado, ponele, si le has dado lugar al diablo por medio de, qué sé yo, de malas conductas, de malos procederes, de un montón de cosas que hoy en día el hombre sin Dios, ¿cierto?, es propenso, ¿cierto? Yo te puedo asegurar que no lo hagas más. No tientes a que este personaje, a que este animal tome, ¿cierto?, terreno, tome topografía dentro de tu vida. Topografía quiere decir terreno, ¿cierto? Quiere decir un terreno, quiere decir algo que tiene un diseño, que tiene una forma, ¿cierto? Entonces, si vos le das a Satanás ese terreno, ese lugar, seguramente que va a hacer algunos desastres en tu vida, ¿sí? Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ¿sí? Todo lo que ha ocurrido en este tiempo con las enfermedades, las pandemias aún,
en siglos pasados, en la Edad Media, con la peste negra, se pensaba que era el fin del mundo. Siempre se habla del fin del mundo, siempre se habla cuando ocurre algo a nivel mundial que marca, siempre habla, pero nada más alejado de la realidad. Son tan solamente, queridos, son muestras pequeñas. Te estamos hablando de una peste que diezmó gran parte de Europa. Si no me equivoco, un porcentaje altísimo de Europa murió por esta peste. Bueno, eso es tan solamente una pequeña muestra de lo que va a haber en los últimos tiempos. Por eso es necesario que nosotros tengamos que escoger al Señor Jesucristo y abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo, porque Él va a dar de su salvación a nuestras vidas y nosotros no tenemos por qué vivir este tiempo de angustia. Pero muchos no van a aceptar, muchos no van a querer este plan de salvación y en ese tiempo se van a quedar en la tierra y se va a cumplir esos 7 años de tribulación. La primera parte de tribulación y la segunda parte, que es acá donde habla de que cuándo será cumplido. Hay una pregunta que Daniel hace, que ya la vamos a estar viendo, y dice: ¿cuál fue nunca desde que hubo gente hasta entonces? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. A pesar de todo lo que se viene del juicio del mundo, hay 2 cosas que van a ocurrir. 2 cosas que vinieron sobre el cuerpo de Cristo. Uno es el juicio del Padre y otro es la persecución de Satanás. Hay 2 cosas que van a ocurrir en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque al no aceptar nosotros la obra de la cruz del Calvario, ¿cierto? Si es que no la aceptamos, la vamos a vivir en la gran tribulación, ¿cierto? En gran manera todo lo que sufrió nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Vamos a ser perseguidos, van a ser masacrados, ¿cierto? Hay muchas condiciones que se van a levantar que son muy extensas para enumerarla. Y va a haber dos cosas. Uno, el juicio de Dios, y otra, la persecución del diablo sobre todo el planeta Tierra en aquel tiempo de gran tribulación. Y muchos de los que duermen, dice: será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay un libro, ¿cierto?, que corresponde al pueblo de Dios. Por eso es muy determinante esto que yo te digo, que acá está hablando al pueblo de Israel, ¿cierto? Desde el tiempo de Adán hasta los últimos tiempos va a haber un libro en el cual muchos van a ser escritos. Esos que están escritos en el libro de la vida de Dios van a ser libertados. ¿Cómo van a ser libertados? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que se hallen en ese libro van a despertar para la vida eterna, desde Adán hasta los tiempos del fin de la gran tribulación. Todos aquellos que mueran hasta el fin de la gran tribulación, desde Adán hasta ahí, ¿cierto? Y están escritos en el libro de la vida, han sido fieles a Dios, esos van a ser despertados de sus sepulcros, dice. Esto es muy importante que vos lo sepas. Otra cosa que vos tenés que tener en cuenta es que la iglesia jamás va a poder estar en esta resurrección. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos primicias de resurrección. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el arrebatamiento, según habla
en Primera de Tesalonicenses 4, 13, 16, 17, 18 y Primera de Corintios capítulo 15 habla de esta resurrección. Hay dos textos que se apoyan uno con otro. Ahí vas a notar que nosotros jamás vamos a estar escritos en este libro de la vida. ¿Por qué? Porque nuestro libro de la vida es Jesucristo. Él es nuestro principio y Él es nuestro fin. ¿Sí? Nosotros estamos en Cristo. Entonces, al estar anclado a Cristo y a su justicia, nosotros no sufriremos juicio. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 8, verso 1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué te digo? Porque en Apocalipsis dice, y al que venciere, viste que hay en muchas partes de Apocalipsis 2 y 3 habla, al que venciere yo le daré. Ya nosotros no vamos a estar en esa área. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos más que vencedores. Entonces son cosas que vos tenés que ir viendo la diferencia que hay de la iglesia del Señor con el pueblo de Israel. ¿Cierto? Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos son los que no hayan aceptado a Dios y no hayan manifestado fe a través de los tiempos. ¿Cierto? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Acá esto es un principio, ¿cierto?, que es necesario en estos tiempos. Es muy necesario. Tenemos un gran problema en estos tiempos, es que la iglesia y todos aquellos que se acercan al texto bíblico, muchas veces al leerlo, ¿cierto?, entran en un conocimiento, y muchas veces entran en un conocimiento y se apoyan de una forma errónea o con un sentido erróneo. ¿Por qué? Porque no hay iluminación. Por eso dice acá que los entendidos resplandecerán, ¿cierto? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cierto? Acá podemos ver la iluminación como un elemento crucial, ¿cierto?, que viene a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, para poder comprender el texto sagrado a través de los tiempos. Grandes eruditos fueron iluminados en palabras, en verdades que hoy en día la iglesia se está apoyando, ¿cierto? Y se está sustentando. Y a través de los tiempos, de una forma personal, al escudriñar las Escrituras, el Espíritu Santo nos ilumina y nos alumbra, ¿cierto? Por eso dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Por allá por el Salmo 105, verso 110, dice, ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con escudriñar su palabra, ¿cierto? Por eso dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a tu camino tu palabra. Juntamente con la palabra va a venir la iluminación, va a venir la explicación, ¿cierto?, de ese dicho, de esa parábola, de esa instrucción, de ese decreto, de ese enigma aparente de Dios, ¿cierto?, trayendo al hombre esa iluminación tan necesaria que necesitamos para seguir apoyando y seguir sumando, seguir adquiriendo poder, autoridad, dominio, señorío,
necesitamos el conocimiento. Por eso dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Por qué? Porque esta gente va a tener iluminación. Esta gente va a tener una explicación detallada y concisa de parte del Señor en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque muchos van a huir y verdaderamente van a encontrar una salida en este tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que va a salir de la gran tribulación para volver a llenar la tierra, ¿cierto? Y así comenzar un gobierno que es el gobierno de Cristo, en el cual dice que Él va a regir con vara de hierro las naciones. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿cierto? El conocimiento se aumentará. Muchos correrán, muchos seguramente que correrán buscando, ¿cierto? Iluminación, buscando verdaderamente su palabra, ¿sí? En aquel tiempo las Biblias seguramente que van a ser muy batalladas sobre la tierra, y muchos van a buscar estos entendidos, esta gente que tiene una iluminación en su palabra, que tiene una comprensión de los tiempos, que esta gente va a saber qué es lo que está ocurriendo en esos tiempos, por qué lo que está ocurriendo, esas tribulaciones que yo te estoy hablando, esa persecución de Satanás y ese juicio de Dios. Esta gente lo va a entender a la perfección. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo se lo va a mostrar y se lo va a detallar. Esto aquí entra los famosos 144.000 sellados, ¿viste? Que hay todo un folclore religioso sobre esta gente, pero que cuando vos entrás al texto sagrado es mucho más poderoso que un folclore, ¿cierto? Religioso, que de ahí se han tomado muchas sectas, y han creado doctrinas erróneas sobre estos 144.000, ¿cierto? Estos son entendidos, gente que van a tener el perfecto plan y van a entender la voluntad de Dios. Y todos los que se acerquen a ellos van a encontrar una salida, van a encontrar un escape y una comprensión a todo lo que va a estar pasando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo una de las cosas que va a haber es mucha confusión. Dice que el amor se va a enfriar, dice que unos se entregarán a los otros, dice que va a haber un sello, va a haber una marca de la bestia en el cual muchos van a elegir seguir a Satanás, seguir al anticristo, al falso profeta, ¿cierto? Y se van a definir, aún viendo las grandes cosas que van a estar ocurriendo en el globo terráqueo, no se van a arrepentir, ¿cierto? Y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿cierto? Va a haber un entendimiento, va a haber gente que verdaderamente va a estar comprendiendo. Esta gente dice que va a brillar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir brillar? Está hablando de una obra del Espíritu Santo sobre esta gente, en la cual va a traer entendimiento y sabiduría, y aún en ese tiempo el Señor va a salvar vida. Todavía el plan de salvación, que es Cristo Jesús, va a estar muy vigente en esos tiempos, ¿cierto? Pero va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucha angustia, ¿sí? Mucha gente va a ser perseguida, mucha gente va a morir a manos del anticristo y sus seguidores. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado y el otro al otro lado del río. Esto estaba hablando de una visión. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjate vos que cuando está hablando de maravillas, ¿cómo puede ser que hable de maravillas cuando el Señor le dijo que será un tiempo de angustia?
¿Por qué? Porque las grandes cosas que va a haber sobre la tierra, la destrucción que va a haber sobre la tierra, la gente se va a quedar asombrada y maravillada. ¿Cierto? Y oí al varón de vestido de lino que estaba sobre las aguas, dice el verso 7. Alzó su diestra, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Acá está hablando de tiempo y la mitad de un tiempo. Está hablando tiempos, escuchá bien la palabra tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. La palabra tiempos significan 2 años. La palabra tiempo significa 1 año. Y la palabra y la mitad de un tiempo está hablando de medio año. Son 3 años y medio en que va a haber una persecución letal en todo el globo terráqueo, donde el pueblo de Israel va a ser perseguido y el mundo va a ser perseguido también, y va a haber un juicio de Dios, la ira de Dios verdaderamente sobre esta gente. Y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas, ¿cierto? Va a haber una dispersión, va a haber causa de la persecución, ¿no? Todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cierto? Bueno, ahí vos podés ver que hay un tiempo de que Daniel recibió parte de la revelación. Por eso cuando Daniel ve y Dios le habla de la segunda venida, él solamente está viendo el tiempo de la gran tribulación. No está viendo la iglesia, el tiempo de la iglesia. Él no puede tener esa visión, ¿cierto? El que le ha entregado la visión del tiempo de la iglesia es al apóstol Pablo, a Juan, ¿cierto? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto Dios le habló de una forma muy personal al profeta Daniel, que él iba a dormir, ¿cierto? Que iba a dormir y que al fin iba a ser despertado, iba a recibir su heredad, su herencia. Así que bueno, amado, yo quería dejar esta palabra, ¿cierto? Y bueno, le pedimos al Señor que esté obrando en nuestras vidas, que nos esté dando entendimiento y sabiduría, y poder entender un poquito que esto no tiene nada que ver con la iglesia del Señor Jesucristo, sino que esto le está hablando al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga.